Emisora Casa del Alma. Puedes escucharnos por www.casadelalma.net. Del miedo al amor. Abre tu corazón al amor, la paz y la alegría. Conduce Sandra Milena Arizmendi. Domingos, 6 p.m. Buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de nuestro programa Del miedo al amor. Yo soy Sandra Arizmendi de Alquimia Centro Holístico y estoy muy feliz de acompañarlos nuevamente en un tema muy bonito que vamos a trabajar en los próximos 2 programas de octubre, que es la abundancia y la prosperidad. La necesidad y el anhelo que tenemos los seres humanos de brillar, de disfrutar de toda esa abundancia material, sentir que todas esas necesidades físicas, materiales, emocionales, espirituales están colmadas. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos durante todos estos programas. Esta es nuestra emisión número 5 y vamos a iniciar con este tema, que es un tema bastante actual, que yo creo que a todos los seres humanos de alguna manera nos toca y que esta sociedad además nos alienta a que pensemos bastante en ello. Entonces, socialmente nos venden que el valor del ser tiene que ver con el tener bienes materiales, el parecer, más que el ser. Entonces ahí es donde nos perdemos un poco, porque si nuestro foco como seres humanos está en tener y en parecer y no en ser, entonces perdemos el centro de la vida. Ya la vida no está en el centro, porque ya podemos pasar por encima de ella para tener y para parecer. Así que tener bienes materiales, anhelar comodidad, anhelar cosas, anhelar abundancia, que no solo es lo material, sino también ese bienestar y ese sentir que nuestras necesidades están colmadas a todo nivel, no es algo malo o bueno, pero tenemos que estar muy presentes en desde qué lugar estamos proyectando esas necesidades. Si es un lugar que hace que nos definamos desde ahí, que nuestro valor y el valor de los otros seres humanos se defina desde ahí, entonces ahí es donde se pierde, como les decía, ese centro, que la vida debe estar en el centro, el cuidado de la vida. Ya no nos cuidamos ni cuidamos a otros por estar pendientes y en una carrera loca por conseguir cosas. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poco sobre este tema y vamos a tratar de resignificar qué es la abundancia, qué es la prosperidad. Vamos a hablar un poco de esa necesidad que tenemos los seres humanos de brillar, de ser reconocidos, que no solo es algo que podemos juzgar como desde el ego, que es algo negativo, por ejemplo, sino que es una necesidad de expresión del ser humano. Entonces, cuando yo combino esa expresión con mi corazón, no solo estoy enfocado en el deseo y en la aprobación para llenar vacíos, sino que de verdad es un impulso de mi alma, cuando sigo ese impulso de mi alma que me lleva a expresar auténticamente lo que soy, a servir desde ahí todas las cosas que necesito, las personas, las oportunidades, las ideas, todo lo que necesito para que mis necesidades estén cubiertas, se empieza a poner en lugar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el mapa de ruta que yo uso en mis terapias y en los talleres que facilito, en las clases de biodanza, por ejemplo, que es el mapa de chakras. Nuestros centros energéticos. En algún otro programa hablamos un poco sobre esos centros energéticos, que son unas válvulas a través de las cuales recibimos las impresiones del mundo, el prana, la energía vital, pero también que están totalmente relacionados con nuestros órganos vitales, nuestro sistema nervioso, nuestras glándulas y también con nuestras emociones. Entonces, ese mapa de ruta nos va a ayudar a hacer una reflexión sobre
desde qué lugar nos estamos moviendo en el mundo, tal vez porque no llegan esas cosas que anhelamos, que deseamos, esas necesidades porque no están cubiertas, porque a veces es difícil brillar, porque a veces es difícil sentirnos empoderados, auténticos, sentir que queremos servirle al mundo desde ese propósito que sentimos en el corazón. Entonces, a través de mi experiencia todos estos años con sanación energética y emocional, con reconexión espiritual, que ese es el foco de mi trabajo, he encontrado que existen muchos conflictos, muchas creencias alrededor del dinero y la abundancia que se manifiestan en ese campo energético, en esos chakras que quedan ahí como energía estancada y que van mucho más allá del dinero y la riqueza. Esto otra vez nos trae a lo que hemos estado trabajando en todos estos programas, a la invitación que les estaba haciendo a través de este programa, que es reflexionar acerca de nosotros mismos, mirarnos, conocernos, para empezar a abrazar todo lo que somos. Entonces, muchas veces tenemos esos votos o esos sabotajes por creencias de la infancia. Por eso es muy importante trabajar todo este tema de la infancia que hemos venido trabajando, de equilibrar el femenino y el masculino, porque muchas de esas creencias vienen incluso de nuestros ancestros, vienen de sistemas familiares, de generación en generación se transmiten y incluso pueden venir de vidas pasadas, pues a un nivel más profundo, porque a veces las personas trabajan muchísimo ciertos temas. Eso encuentro a veces en mi consulta, que trabajan alrededor del mismo tema y no lo logran solucionar. Puede ser a veces que tenga relación con vidas pasadas, ¿cierto? Entonces hoy no vamos a hablar de ese tema, ese será el tema de otros programas. Vamos a conectarnos con esa posibilidad de hacer conciencia de qué nos está bloqueando a nivel energético, emocional, a nivel de creencias, para atraer y manifestar en nuestra vida lo que necesitamos, desde lo físico hasta lo espiritual. Bueno, al hacer conciencia de estas heridas, de estos votos que tenemos alrededor de la abundancia, vamos a darnos cuenta que muchas cosas en nuestra vida empiezan a tener sentido. Nos empezamos a ver, es como si se armaran las piezas del rompecabezas. Y no solo esta conciencia nos empieza a sanar, nos ayuda a transformar y a crecer y también a empoderarnos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido motivaciones para querer desarrollar una habilidad, una motivación profunda de querer seguir una pasión musical, artística, de estudiar una carrera, pero cada que nos conectamos con ese anhelo, nos preocupa profundamente lo que pueda pensar la sociedad, nuestra familia, ¿cierto? Nos dicen, no, con esa carrera, con ese estudio, no te va a ir bien, no vas a poder sobrevivir, deberías estudiar otra cosa. Entonces ahí empezamos a ver cómo este tema de la abundancia empieza a afectar y a permear todos los aspectos de nuestra vida. O tal vez puede ser que queramos hacer algo más por la recompensa económica, porque nos va a traer dinero, que por la pasión y por la conexión real con esa tarea o con esa carrera o con ese trabajo. Entonces ahí estamos cayendo como a ese otro lado de ese espectro, estamos cayendo al otro lado del espectro, ¿cierto? O totalmente jalados por nuestro corazón con el anhelo de manifestar eso que anhelamos, o totalmente desconectados y solo pensando en la abundancia. Todas estas facetas hacen que podamos caer en el sufrimiento, porque no vamos a sentirnos plenos ni felices si seguimos a veces lo uno o lo otro, si seguimos ese miedo a hacer lo que queremos o lo hacemos con miedo, ¿cierto? Que eso también nos bloquea bastante esa parte de abundancia y prosperidad,
o si hacemos algo simplemente pensando en la retribución económica. Entonces, ahí es donde esos resultados que queremos no se manifiestan, donde nos empezamos a perder en la vida y empezamos a construir desde un lugar que no nos empodera ni nos enraiza, porque estamos tratando de complacer a los otros, de llenar sus expectativas, o estamos haciendo tal vez lo que queremos, pero muy desde el miedo. Entonces tampoco nos mostramos, ni nos empoderamos, ni le decimos a la vida con nuestros actos: aquí estoy para hacer lo que de verdad amo, para cumplir mis sueños, me arriesgo a ello y desde ahí me empodero, ¿cierto? Entonces, todo esto nos va afectando poco a poco esas raíces para pararnos en la vida y lograr manifestar esa sensación de bienestar físico, material, atraer el dinero, las oportunidades, las personas, todo lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más cómo se manifiestan esos bloqueos en cada uno de esos aspectos de nuestra vida. Y vamos a tener una meditación muy bonita para sentirnos empoderados y empezar a aceptarnos completamente. Todo esto viene después de nuestra pausa. Muchísimas gracias. Si en mi vida aparece la aceptación de todo lo que me ocurre, seré el dueño de la misma, superando los obstáculos y encontrando la felicidad en el camino de lo aprendido. Si por el contrario me resigno, permanecerá conmigo siempre el dolor y el sufrimiento. Dolores Rizo. Bueno, este mapa de ruta del que hablamos, que son nuestros chakras, ahí están todas esas creencias que tenemos alrededor de nosotros mismos, de nuestro valor, del valor de los otros, del dinero, de la abundancia. Y vamos a hablar un poquito sobre esos chakras en general, sobre esos 7 chakras. Y más que tomárnoslo literal, la invitación es a que nos pongamos en contacto con esas cualidades para que podamos identificar de pronto un poco más a profundidad qué es lo que nos está pasando en la vida. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de ese primer chakra, que es nuestro chakra raíz, que tiene que ver, que está en la base de la columna y que tiene que ver con el mundo físico en sí mismo. Es como la raíz en la que yo me asiento en la vida. Entonces nosotros como humanidad nos hemos desarrollado, hemos estado creciendo, hemos pasado como humanidad por cada uno de esos chakras. Al principio, cuando éramos cazadores, en la época prehistórica, estábamos en ese primer chakra como humanidad, en la sobrevivencia. Entonces cazábamos y todo lo que hacíamos estaba alrededor de sobrevivir en ese ambiente agreste, difícil, con esos climas difíciles. Entonces es un chakra que nos trae a conectarnos con la sobrevivencia. Como humanidad muchas veces nos movemos desde ahí como seres humanos, estar sobreviviendo. Entonces cuando uno está con su conciencia puesta en la sobrevivencia, es muy difícil que pueda estar pensando en otras cosas, es muy difícil que esté pensando en desarrollarse como ser humano, en desarrollar otras habilidades. Es más difícil que estemos pensando en lo espiritual, en servir, porque estamos con la adrenalina y el foco puesto en ese miedo de que podemos morir, ¿cierto? Porque esta es como una conexión muy básica. Entonces, en otro programa hablábamos de la importancia cuando somos niños de sentir que ese medio ambiente que nos rodea, no solo físico, sino también emocional, familiar, es un ambiente
que nos soporta, que nos apoya para sentir el mundo como un lugar seguro. Alrededor de esto empiezan a formarse esas creencias, esos bloqueos energéticos acerca del dinero. Por ejemplo, si siempre vimos a nuestros padres o a nuestros cuidadores sufriendo por lo económico, sintiendo que era muy difícil, que había que trabajar muy duro, que el dinero era un estrés, como un enemigo, entonces esa es la creencia que nos vamos a formar acerca del mundo material, que el mundo no es seguro y que es muy difícil, que hay que arañar la tierra prácticamente para sobrevivir, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a formar ese bloqueo que nos afecta física, emocional, espiritualmente, y si un ser humano no siente esa conexión con la vida, esa raíz, si no puede confiar, es más difícil que se pueda asentar con propiedad en el mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese primer chakra tenemos la programación familiar, cultural, esos puntos de vista que a veces tomamos un poco a la ligera, pero que nos van afectando, y sobre todo cuando somos pequeños, en donde nos dicen, la gente que tiene dinero no es gente buena, o el que consigue dinero es porque es malo. Algo debe estar haciendo malo porque conseguir dinero es muy difícil, ¿cierto? Entonces todo eso nos empieza a quedar. O hay que ahorrar siempre. El ahorro es una manera de construir en la vida, pero sí lo hacemos desde este miedo. Se vuelve, es como una necesidad de guardar, acumular y nunca disfrutar, por el miedo a que siempre va a faltar, ¿cierto? Entonces, miren cómo todo esto va encajando probablemente en muchos patrones familiares, en muchas cosas en nuestra vida, heredadas muchas veces, que están ahí haciendo ruido, porque a nivel mental podemos decir, soy muy próspero, quiero manifestar prosperidad, pero si a nivel energético no hay una congruencia, no hay una coherencia, entonces eso no va a ser posible y nos vamos a frustrar muchísimo. Entonces, es muy importante que este chakra, este primer chakra raíz, esté en balance, porque así como puede estar cerrado, bloqueado por todo lo que acabamos de anotar sobre este tema, también puede estar muy abierto, puede estar en el otro lado, que es no cuidarnos a nosotros mismos, que es no concretar en la vida, que es andar como muy sueltos por el mundo, ¿cierto? El otro extremo también es un extremo que no es sano para poder manifestar, porque necesitamos en ese enraizamiento, empoderamiento en la vida, estar también enfocados, necesitamos un foco, porque eso nos da estabilidad. Entonces, poco a poco vamos asentando en nosotros ese mapa, cómo se va desarrollando en la vida todo este tema de la abundancia y el dinero, porque esos chakras inferiores que tienen que ver con sobrevivencia, que tienen que ver con el placer, por ejemplo, ese segundo chakra que tiene que ver con la capacidad de disfrutar lo que consigo, lo que me llega, la capacidad de recibirlo y agradecerlo. Todo esto poco a poco va afectando esos chakras superiores, porque esos chakras superiores hablan la verdad de los chakras inferiores. Si yo no soy capaz de sentirme enraizado en el mundo, primer chakra, es muy difícil que pueda confiar en las infinitas posibilidades del universo, séptimo chakra, ¿cierto? Si yo no puedo disfrutar y no puedo recibir en el mundo todo lo que me va llegando, si no puedo fluir con eso, es más difícil también que yo pueda ser auténtico y comunicar en el mundo la verdad de mi corazón. Entonces, todos
estos chakras son un mapa de ruta que desde el primero al séptimo nos afectan totalmente en la expresión que tenemos en el mundo. Y normalmente cuando trabajamos esos primeros chakras, todas estas creencias, esto va haciendo que los chakras superiores se vayan abriendo y que nos conectemos más con nuestro propósito, nuestra misión y la capacidad de esa expresión auténtica en el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer en la meditación de esta tarde es a sentir que podemos abrazarnos con totalidad, a sentir que podemos aceptarnos con totalidad todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos vivido, y desde ahí vamos a poder integrar esas vivencias dolorosas que nos están bloqueando esa expresión auténtica y esa posibilidad de manifestar todo lo material, lo físico, lo afectivo, todo lo que nuestro ser necesita para sentirse sostenido en el universo, para sentir que se puede expresar con totalidad y desde ahí brillar, pero es un brillo conectado con la fuerza divina que nos habita, porque es un brillo auténtico, ese servicio, es entregar esos dones que tenemos, y desde ahí el universo y la vida nos responden. Entonces vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Los invito y las invito a que se preparen para que meditemos y trabajemos en todas estas creencias y estos votos. Entonces, cuando regresemos, la invitación es a que estén cómodos, relajados y tengamos unos minuticos para ir profundo en nosotros. Para comunicarte con Sandra Arizmendi, puedes hacerlo a través del correo electrónico info@alquimiacentroholístico.com, teléfono o WhatsApp 312-212-2242, página web alquimiacentroholístico.com y Facebook Alquimia Centro Holístico. Entonces vamos a iniciar poniéndonos cómodos. Te puedes acostar o sentar y les invito a apagar celulares, todo lo que nos pueda distraer. Nos vamos a dar este regalo, estos minutos de conectarnos con nosotros, de sentir esa profundidad de nuestro ser, de dejarnos refrescar a través de esa conexión. Entonces vamos a iniciar respirando profundo, soltando el cuerpo con cada exhalación, siempre inhalando y exhalando por la nariz. Inhalo, exhalo y voy soltando mi vientre, haciendo conciencia de mi cuerpo, revisándolo conscientemente de la cabeza a los pies y permitiendo que todas las tensiones físicas, emocionales se vayan soltando para poder entrar en el presente, para poder conectarnos con esa fuerza renovadora, divina que nos habita. Y cada que llegue un pensamiento, lo observas como si fuera una nube que pasa, volviendo a tu cuerpo, a tu respiración, a tu presente, aceptando todo tal y como es. Y dándonos este espacio, les invito a soltar todas
las tareas pendientes, toda la ambición, todos los deseos, y estar simplemente ahí, entregadas a esa respiración que nos masajea cuando es tan profunda y nos permite descansar, enlazando conciencia y relajación, tratando de permanecer presente, ojalá sin dormirme, pero totalmente entregados a la experiencia. Y ahí te invito a soltar todo lo que tiene tu atención en este momento. Todas esas cosas por terminar, por hacer, todas esas cosas que quieres tener en tu vida, todo lo vas a soltar. Y vas a volver poco a poco a la conciencia de tu corazón, al pecho, sintiendo cómo ahí empieza a surgir una luz de color verde esmeralda, cálida, suave, que cada que sueltas todo eso que tienes pendiente, responsabilidades, obligaciones, miedos, esa luz se va haciendo cada vez más fuerte, más grande, y te invita a relajarte y a sentirte completo en el aquí y en el ahora. Nos invita a dejar ir todo lo que nos distrae para volver a esa sensación de completud, de autoaceptación. Todas esas resistencias para aceptar las vivencias que hemos tenido, las dificultades, las limitaciones, se sueltan en este momento. Todas esas resistencias, aceptar lo bueno que nos ha pasado, aceptar nuestras cualidades, nuestras habilidades, también se sueltan y esa luz cada vez se va haciendo más fuerte y empieza a envolvernos, a irradiar hacia la cabeza y hacia el cuerpo, hasta estar sumergidos en un óvalo de luz verde que nos trae al presente y nos recuerda que somos seres completos, amados, bendecidos, guiados y apoyados por la vida a todo nivel y en todo momento. Y ahí vas a descansar y vas a recordar tu misión, tu propósito, tu capacidad de brillar y de entregar al mundo lo mejor que tienes para entregar. Desde esa conexión con tu corazón, desde esa capacidad de amarte y aceptarte tal y como eres. Y ahí nos vamos a quedar en calma unos segundos, disfrutando de este espacio, recordándolo, permitiéndolo, y cada que lo necesitemos en nuestra vida cotidiana, vamos a volver aquí. Inhalo, exhalo, y poquito a poco, desde esa sensación de calma, de serenidad, me voy a ir preparando para regresar, trayendo conmigo esa conciencia y esa reconexión con mi ser divino y con mi propósito. Inhalo, exhalo, y con cada inhalación, exhalación me voy a permitir sentir más mi cuerpo, estar más presente y prepararme suavecito para cuando estemos
listos a abrir los ojos. Y así, abriendo los ojos desde ese espacio que siempre está ahí con nosotros, vamos a empezar a cerrar este encuentro de esta tarde. Y la invitación es a que sigamos haciendo estas meditaciones, que le saquemos el tiempo, y a quienes quieran profundizar en estos temas, a quienes sientan que necesitan un acompañamiento, son muy bienvenidos a las terapias individuales, a los cursos, a las clases, donde a través de distintas metodologías y acercamientos vamos integrándonos, vamos sanando todas esas memorias, esas creencias, esos bloqueos, para permitir que esos chakras inferiores se sanen y poco a poco también sanen esos superiores, que esos superiores puedan hablar la verdad de nuestro corazón. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Recuerden que pueden contactarme por email, por la página web de Alquimia Centro Holístico, por nuestra página en Facebook también. Y recuerden que todo este tema de la abundancia y la prosperidad lo podemos trabajar en sesiones personalizadas, donde nos acercamos de una manera individual a lo que cada uno está necesitando. Muchísimas gracias, y la invitación es a que nos sigan escuchando en el próximo programa, donde vamos a desarrollar un poco más este tema y vamos a profundizar en esos votos y esos bloqueos conscientes e inconscientes que nos alejan de manifestar lo que anhelamos en la vida. Feliz noche y feliz semana.